Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sesión 2, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la PAM y Registro de Instalaciones Clasificadas, Decreto 1347 del 2021, Resolución 4979 del 2024 y Resolución 5492 del 2024. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para que realicen las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional y especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Candidato a maestría en ciencias en toxicología de la Universidad Nacional, con experiencia de más de 15 años en la gestión de riesgo químico en empresas públicas y privadas. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniero Sanabria. Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Paola, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra formación. Vamos a hablar del decreto 1347 del 2021 y sus resoluciones reglamentarias, que son la 4979 del 2024 y la 5492 del 2021. Para iniciar esta formación, vamos a comenzar con nuestra frase del día de hoy. ¿Me ayudas con la diapositiva, Pau, por favor? Ok, entonces, estamos en nuestro segundo seminario, sesión 2. Nuestro siguiente seminario es en el mes de mayo. Siguiente, por favor, Pau. Para comenzar este seminario, vamos a recordar un poquito lo que vimos en nuestro seminario del año pasado sobre decreto 1347 del 2021 y algunas preguntas sobre estas resoluciones para ver cómo estamos en el conocimiento del día de hoy. Para ello, Pau, ¿nos ayudas, por favor? Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo conocer los conocimientos previos que tienen nuestros participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice:
La norma que establece los umbrales que aplican en la prevención de accidentes mayores es Decreto 1347 del 2021, Resolución 4979 del 2024, Resolución 5492 del 2024, todas las anteriores. Tenemos nuestros resultados de nuestros asistentes. Por la respuesta a Decreto 1347 del 2021 nos dicen 33%, la Resolución 4974 del 2024 nos dicen 25%, la Resolución 5492 del 2024 nos dicen 9% y todas las anteriores nos dicen el 33%. Vamos con nuestra segunda pregunta. En relación con la instalación clasificada, es obligación del empleador identificar y certificar la instalación clasificada. B, autoclasificar las instalaciones y reportarlas. C, identificar, autoclasificar y certificar las instalaciones. Y D, autoclasificar, reportar y certificar la instalación. Tenemos 15 segundos para sus respuestas. Nuestras respuestas fueron A, identificar y certificar la instalación clasificada 17%, autoclasificar las instalaciones y reportarlas un 10%, identificar, autoclasificar y certificar las instalaciones un 40% y autoclasificar, reportar y certificar la instalación 33%. Y nuestra tercera pregunta, el programa de prevención de accidentes mayores y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de accidentes mayores son similares en su contenido y cambia su denominación, diferentes en sus contenidos y responsables, obligación del empleador implementarlos y estrategias para la prevención de emergencias químicas. Nuestros resultados fueron la A, similares en su contenido y cambia su denominación 14%, diferentes en sus contenidos y responsables 11%, obligación del empleador implementar los 37%, estrategias para la prevención de emergencias químicas un 39%. Muchísimas gracias a nuestros asistentes y vamos a continuar con nuestra formación. Listo, por favor, ingeniero Joseph, ¿me compartes tu presentación? Claro, sí, señora. Ok, ¿están viendo mi presentación? Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar con nuestra frase de hoy. No pases por la vida, crece a lo largo de ella. Esta es una frase de Eric Butterworth, autor estadounidense. ¿Y por qué esta frase? Porque si bien en el 2021 definir, o en el decreto 1347 del 2021, se define lo que es el programa de prevención de accidentes mayores y se definen las obligaciones del empleador. También es importante y se definen cuáles son los criterios para hablar de un accidente mayor y cuáles son las características de la empresa para cumplir este requisito. Es importante también mirar cómo se ha regulado o cómo se reguló en el 2024. Para ello, tenemos en nuestro contenido las definiciones y diferencias normativas, la jerarquía normativa y su articulación, las obligaciones y responsabilidades, las instalaciones clasificadas desde las definiciones, el registro de las instalaciones clasificadas, la información disponible al público sin solicitud y la articulación del sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, como objetivos, vamos a integrar los aspectos definidos en el programa de prevención de accidentes mayores y el sistema de gestión de seguridad de prevención de accidentes mayores acorde al objeto, responsables y alcance normativo definido. En un segundo paso, también vamos a describir el proceso de registro de instalaciones clasificadas como aspecto prioritario en la prevención de accidentes mayores y en un tercer momento vamos a articular los elementos definidos en la normatividad de la prevención de accidentes mayores para establecer las estrategias de cumplimiento. Dentro de nuestras definiciones y diferencias vamos primero a establecer esa jerarquía normativa. Recordemos que la jerarquía normativa nos dice que primero está la Constitución, después viene la ley, después vienen las leyes, después vienen los decretos,
por debajo están las resoluciones y en último lugar están las circulares y las circulares y otros, las ordenanzas. En este orden de ideas, entonces tenemos que tener total claridad en precisamente la denominación de la norma. El que establece los criterios desde el punto de vista de la obligación de la empresa con respecto al cumplimiento del programa de prevención de accidentes mayores es el decreto 1347 del 2021. Y se reguló por medio del 4974 de la resolución 4979, perdón, del 2024 y la resolución 5492 también del 2024. Estas tienen más o menos un mes de diferencia en cuanto a su expedición. Entonces, desde el punto específico, la resolución 4979 lo que me reglamentó fue el artículo 2.2.4.12.8, que es el que habla del registro de las instalaciones clasificadas, y para hablar del registro, pues también hay que hablar de los criterios como tal para identificarla, hacer la clasificación, o sea, el identificar el lugar como tal, vamos a verlo más adelante a detalle, hacer esa autoclasificación desde el punto de vista del el objeto como tal, es decir, de la actividad que se realiza y de los roles como tal que asigna la empresa. En el artículo 2, en el decreto, en la resolución 5492, se dan los lineamientos para el sistema de gestión de seguridad en la prevención de accidentes mayores, que lo encontramos en el artículo 9 de este decreto, con sus elementos. Es importante decir, dentro de las exclusiones, que tenemos instalaciones o zonas de almacenamiento militar, instalaciones nucleares y fábricas de tratamiento de sustancias radioactivas. Instalaciones, zonas de almacenamiento militar, ¿por qué? Porque es un régimen especial. Cuando hablamos de instalaciones nucleares y fábricas de tratamiento de sustancias radioactivas, primero en el país creo que solo hay una instalación de sustancias radioactivas. Es decir, no hay muchas. Pero esto también está regulado por otra reglamentación del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, por eso también se da la exclusión. También se da la exclusión en transporte de sustancias químicas por tubería, pero cuando hablamos de sustancias químicas por tubería, tenemos que hacer una excepción. La excepción son las instalaciones de bombeo, el almacenamiento temporal, el almacenamiento definitivo y el trasiego. Esto sí entraría contemplado en lo que es el decreto 1347 del 2021. Pero lo que no está contemplado es la tubería, es decir, pensemos en el oleoducto. No está contemplado los tramos de tubería o los tramos de oleoducto. Esos son los que no están contemplados dentro del decreto 1347. Tampoco está contemplado el transporte por carretera, el transporte terrestre de mercancías peligrosas, que se está reglamentado en el decreto 1079 del 2015, que inicialmente era el decreto 1607 del 2002. Y la exploración y extracción de recursos minerales energéticos, pues está dentro del alcance o es de pertinencia también del Ministerio de Minas y Energías. Y rellenos sanitarios, pues es lo que corresponde a Ministerio de Ambiente. Entonces, esto es desde el punto de vista ocupacional y desde el punto de vista de la actividad como tal económica de la empresa. En ese orden de ideas tenemos que mirar las obligaciones y responsabilidades. Cuando hablamos de obligaciones, en el decreto 1347 de 2021 establecen dentro de las obligaciones del empleador identificar las sustancias químicas en la instalación según el anexo 3, implementar el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores y articularlo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluir en el plan de emergencias y contingencias los escenarios del accidente mayor y la disposición de los recursos para la atención de esa posible emergencia, y lo relacionado con los informes, comunicación y registro. Cuando vemos la resolución 4979 del 2024, solamente habla del responsable de la instalación clasificada. No habla ni de las obligaciones del empleador, no, solamente se centra en lo que es el registro de la instalación clasificada y las responsabilidades
de ese responsable, pues perdón la redundancia, de la instalación. Y dentro de esas actividades que tiene ese responsable se encuentra el registro de la instalación y denominación del establecimiento y su actualización, en el cual se incluye la posible suspensión, dependiendo de unos criterios que los vamos a también a mirar ahorita. La identificación de la instalación y el establecimiento, cuando estamos hablando de esta identificación, estamos hablando desde el punto de vista de georreferenciación, es decir, la ubicación del lugar, la actividad desarrollada en la instalación y el manejo de la información. Cuando hablamos de la resolución 5492 del 2024, estamos hablando del desarrollo del proceso para la organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría e implementación de las acciones de mejora en relación con la prevención y actuación de accidentes mayores. Entonces, para hacerlo un poco más claro, en el decreto 337 del 2021 están definidas las obligaciones del empleador, pero el programa de prevención de accidentes mayores está bajo la coordinación y control del Ministerio de Trabajo. Y son todas las acciones, procedimientos e intervenciones integrales que se realizan con el fin de incrementar los niveles de protección de la población y el ambiente. Como estamos hablando de protección de población y ambiente, estamos hablando de la responsabilidad del Estado, que está en cabeza del Ministerio de Trabajo. Y estamos hablando de 12 elementos, el listado de sustancias químicas, y entonces ahí nos tenemos que ir a lo que es el INSQI, que es el decreto 1630 del 2021, que habla del inventario nacional de sustancias químicas, que también ya tenemos un tiempo de mantenimiento. Tenemos también el registro de instalaciones clasificadas desde el punto de vista como tal de lo que se le está pidiendo en la resolución 4979, es decir, la empresa debe registrar las instalaciones clasificadas ¿ante quién? Ante el Ministerio de Trabajo. Entonces es el Ministerio de Trabajo el que tendrá el inventario de instalaciones clasificadas. De los lineamientos, el Ministerio de Trabajo también da los lineamientos para el sistema de gestión de seguridad y prevención de accidentes mayores, el plan de emergencias y contingencias, que esto también estará a cargo de los entes responsables del tema de emergencias, el informe de seguridad, el reporte de accidentes mayores. Entonces, así como uno tiene que reportar los accidentes de trabajo a la ARL y hacer las investigaciones correspondientes para enviarlas al Ministerio de Trabajo, el reporte de accidentes mayores con su respectiva investigación se tiene que hacer ante el Ministerio de Trabajo, porque es el que encabeza este programa. La inspección, vigilancia y control que recae en él, la información disponible al público por posible afectación transfronteriza con fines de gestión territorial y de ordenamiento territorial. Entonces, démonos cuenta que el programa de prevención de accidentes mayores es una política pública en la cual se convoca a las empresas para que implementen los lineamientos que van a dar precisamente la prevención del accidente mayor. ¿Por medio de qué? Por medio de ya, entonces estamos hablando de la resolución 5492 del 2024, de ese proceso lógico y por etapas, que es el sistema de gestión de seguridad, que tiene 16 elementos, que son la política, la información de seguridad, la identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos por medio de una metodología complementaria, como lo establece el decreto 1072 del 2015 en su artículo correspondiente. Habla de los procedimientos de operación, entrenamiento, integralidad de la operación, permisos de trabajo, gestión del cambio, preparación y respuestas de la emergencia, investigación de accidentes, indicadores, auditoría y revisión por la dirección. Estos son los 16 elementos que son la estructura como tal del sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores. Y habla, a diferencia de otras normas, en las otras normas encontramos obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador y obligaciones de la ARL. No, este programa de prevención de accidentes mayores habla de las obligaciones del empleador desde el punto de vista del sistema de gestión de seguridad, de la participación de los trabajadores. Entonces, démonos cuenta cómo cambia la nomenclatura.
En las otras normas se habla de la obligación de los trabajadores. No, aquí estamos hablando de la participación de los trabajadores en esas estrategias que se establecen para la prevención de accidentes mayores. Y, por supuesto, la evaluación de contratistas. Entonces, la evaluación, démonos cuenta que en otras normas, como tal, no se establece el contratista dentro de las personas de interés o dentro de la población de interés, pero aquí sí es fundamental esa evaluación de contratistas. ¿Qué es una instalación clasificada? Entonces vámonos a las definiciones que están en todas desde el decreto 1347 del 2021, que también se establece en las resoluciones siguientes. Entonces, ¿qué nos dice que es una instalación clasificada? Una instalación clasificada se considera como una instalación con presencia de sustancias químicas en cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el anexo 3 del capítulo denominado Listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores. O que al aplicar la regla de la suma, es decir, la cantidad de productos por categorías de peligro bajo los criterios del sistema globalmente armonizado, definida en dicho listado, se obtenga un valor igual o mayor a 1. Entonces, podemos ir atrás y revisar nuestro seminario del año pasado, que en el anexo 3 del decreto 1347 del 2021 hay un listado de N sustancias. Y de acuerdo a la sustancia está la cantidad de umbral. Es decir, vamos a poner un ejemplo. La sustancia X tiene un umbral de 50 toneladas. Si la empresa tiene más de esa sustancia específica en una cantidad mayor a 50 toneladas, estamos hablando que pasó la cantidad de umbral y tiene que implementar todos estos requisitos de prevención de accidentes mayores. Pero les resulta que la sustancia no tiene en su inventario las sustancias que están enlistadas en este anexo. Entonces nos vamos a la otra parte, que es la caracterización del inventario de sustancias químicas de acuerdo a lo que nos dice la resolución 773 del 2021. Tengo la sustancia X que es inflamable y tengo 10 toneladas. Tengo la sustancia Y que también es inflamable y tengo 15 toneladas. Es decir, agrupo las sustancias por peligros, defino las cantidades y si la suma de esas cantidades me dan, en relación con el umbral, me da mayor a 1, entonces tengo la obligación de implementar todo lo relacionado con la prevención de accidentes mayores. Esto es lo que dijimos más o menos no, esto es lo que dijimos en ese seminario, es lo que define el decreto 1347 del 2021. Entonces ahí es cuando ya empezamos a articular. Debemos tener un programa de gestión de riesgo químico totalmente caracterizado y en funcionamiento, donde el insumo principal es el inventario de sustancias químicas, pero ya empezamos a hablar de cantidades. Pero para hablar de cantidades también vamos a ver cómo lo define la norma. En cuanto al almacenamiento, ¿qué es el almacenamiento? El almacenamiento es la presencia de una cantidad determinada de una o varias sustancias químicas con fines de almacenaje, depósito en custodia o reserva. La instalación es una unidad técnica a nivel de suelo o bajo tierra en la que se producen, utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas. Entonces, démonos cuenta que en esta definición estamos hablando del ciclo de vida útil de las sustancias químicas y del ciclo de vida útil de las sustancias químicas en las diferentes actividades: producción, utilización, manipulación y almacenamiento. Incluye todos los equipos, estructuras, tuberías, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, depósitos o estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de esa instalación. Hasta aquí tenemos inquietudes, tenemos dudas. Pau, ¿me escuchas?
Ok, ¿me están Señor. escuchando? Ok, listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos del registro? Los pasos del registro es identificar si se configura la obligatoriedad de la instalación clasificada. Como les decía, a partir del inventario de sustancias químicas, se determina el cumplimiento del umbral por sustancias específicas o por regla de la suma. En el caso de, entonces ahí uno tiene dos posibles respuestas, sí, no. Si es un sí, nos vamos a la base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo? Es decir, ¿cómo determino si esas cantidades están por encima del umbral o no? La base de cálculo es la capacidad instalada del almacenamiento, entonces estamos hablando de la bodega. ¿Cuál es mi capacidad de almacenamiento de la bodega? Mi bodega tiene la capacidad para almacenar 10 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas. Estamos hablando de las características de la instalación. O el máximo histórico, el máximo, estamos hablando de un valor puntual. Máximo histórico de almacenamiento de los últimos 5 años. No estamos hablando del histórico, digamos, para una empresa que comercializa. Entonces, no, es que movimos al año X cantidad de toneladas. No, no es lo que movieron al año, es decir, compras de sustancias químicas, sino es el pico, el máximo histórico de almacenamiento de los últimos 5 años. Esto también está relacionado con la capacidad de uso. Resulta que tengo que mi capacidad instalada de almacenamiento son, estoy hipotetizando, son 100 toneladas. Pero usualmente, desde el punto de vista de seguridad, yo no utilizo las 100 toneladas, sino utilizo 50 o utilizo 70. Entonces, ahí estoy hablando del máximo de almacenamiento durante los últimos 5 años. Entonces, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar a resolver preguntas. Buenos días. Una pregunta. Nos dice Yuri Andrea. La norma habla de comercio de empresa donde labora es importadora de repuestos de bicicletas, los más peligrosos es la llanta y cartón. ¿Debo aplicar esta norma? No, Yuri. Esta norma está enfocada únicamente a sustancias químicas. Si bien el cartón y la llanta son productos combustibles, es decir, que pueden generar incendio, entonces, cuando estamos hablando de sustancias, de este tipo de elementos, no son sustancias, sino de elementos, estamos hablando de la carga combustible, que es otro criterio de seguridad industrial asociado a la prevención de incendios, pero no estamos hablando de prevención de accidentes mayores. Tengo otra pregunta de Tania Lorena Herrera Sandoval. ¿Cómo puedo determinar si esta reglamentación aplica a mi empresa? Como les decía ahorita, Tania, tienes tu inventario de sustancias químicas. Entonces comparas si dentro de tu inventario de sustancias químicas están las sustancias que están enlistadas en el anexo 3 de forma específica con CAS y nombre de la sustancia y miras qué cantidad tienes de esa sustancia. Si no tienes esas sustancias que están enlistadas en el anexo 3, te vas a al segundo criterio, que es la regla de la suma. Entonces, en el anexo 2 dice, el umbral para sustancias inflamables son 50 toneladas. Entonces, tú miras qué cantidad de sustancias inflamables tienes, haces la suma, entonces resulta que tienes 10 de una, pero es inflamable, 15 de otra, pero es inflamable, 30 de otra, pero es inflamable. Entonces ahí sumas las cantidades y dices, uy, tengo 55 toneladas sobre el umbral, 55 sobre 50, pues me va a dar por encima de 1, entonces ahí sí tengo obligación de implementar prevención de accidentes mayores. Pero si tienes 10 de una, 15 de otra, 10 de la otra, estamos hablando 35. El umbral es 50. 35 sobre 50 es menor de 1, entonces no tienes la obligación como tal de implementar prevención de accidentes mayores, pero sí debes trabajarlo desde el punto de vista de la emergencia, de la posible emergencia. Tengo otra pregunta de Xiomara. Buenos días. ¿A qué empresa les aplican el plan de emergencias mayores? Pues como le contestaba a Tania, a los que cumplan con los requisitos del anexo 3 del decreto 1347 del 2021.
Buen día, aplica para almacenamiento de fertilizante, depende. Depende, Sandra. ¿Y por qué depende? Porque depende de los peligros de ese fertilizante. Resulta que los fertilizantes como tal no están dentro del listado de sustancias químicas, o no que me acuerde, pero entonces ahí tú descartas el primer criterio, que es el listado de sustancias, pero tienes que verlo desde el segundo criterio, es decir, los peligros como tal de esas sustancias químicas que son fertilizantes, hacer regla de la suma a partir de esa agrupación por peligros y determinar si están por encima o no del umbral que se estableció. Entonces, estas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Como les decía, a partir de esa base de cálculo, entonces establecemos y hacemos esa comparación con las cantidades que nos determina el umbral. Y entonces nos vamos al responsable de la instalación calificada de acuerdo con la resolución 5492 del 2024 y entonces llama la atención. Y quiero llamar la atención, ¿por qué? Porque en el decreto 1347 del 2024 se habla del responsable de la instalación clasificada. En la resolución 4979 del 2024 se habla también de las actividades del responsable de instalación clasificada, pero solamente en la resolución 5492 del 2024 es que se define como tal quién es el responsable de la instalación clasificada, que es la persona natural como responsable de la instalación y la definición, firma y divulgación de la política de prevención de accidentes mayores, designada por la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo que tengan en su establecimiento una instalación clasificada. Entonces, démonos cuenta, la empresa como tal, ya sea la alta dirección, define quién va a ser el responsable de la instalación clasificada. Dadas las actividades y dado el nivel de responsabilidad que tiene esta persona, pues debe estar en un cargo jerárquico importante. Debe, ¿sí? Es un deber ser o una sugerencia. Pero la norma no establece quién tiene que ser. Solamente dice que debe ser designada por la persona natural o jurídica y pues esto le da mucha libertad. Buenos días, yo trabajo en un lugar de venta de productos químicos. Aquí está Gloria. Gloria Monsalve dice, está en un lugar de venta, es decir, herbicidas, fungicidas, insecticidas. Ven, Gloria, tú tienes que mirar nuevamente. Partamos del inventario de sustancias químicas. Partamos de la caracterización de peligros físicos, peligros a la salud y peligros al ambiente. Y nos vamos al decreto 1347 del 2021. Entonces, para agilizar un poquito, les voy a compartir o les vamos a compartir asociado como material complementario a este seminario, el seminario que hicimos del decreto 1347 del 2021, donde expliqué el paso a paso para determinar o poder aplicar correctamente esa regla de la suma. Entonces, para que nos quede más fácil hacerlo. Kelly Johanna nos dice, buenos días, si somos una empresa dedicada a la distribución y en nuestras bodegas hay almacenada dentro de los líquidos para el aseo, como el límpido o el aseo muriático, ¿estaríamos obligados? Depende, Kelly. Nuevamente, depende de la cantidad de almacenamiento en relación con el valor umbral definido en el anexo 3 del decreto 1347 del 2021. Esta persona, volvamos con este responsable en la instalación clasificada, es el que tiene que hacer todo es también el que tiene que hacer todo este proceso. Entonces, es una persona natural designada por la alta dirección, es decir, persona natural o jurídica. Sigamos. El paso 4 nos dice que tiene que haber un registro de la instalación y denominación del establecimiento. El responsable de la instalación clasificada deberá registrarla y realizar la denominación del establecimiento ante el Ministerio de Trabajo. Para este efecto, diligenciará los datos en la herramienta tecnológica. Y entonces aquí quiero hacer hincapié en esto.
la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Y el siguiente paso es identificar la instalación en el establecimiento, como les decía, desde el punto de vista de georreferenciación en relación con la ubicación. Esa información se la entregará al Ministerio de Trabajo de acuerdo a lo establecido en la herramienta tecnológica. Entonces ahí tenemos que irnos a la parte final de esta resolución a hablar de la transitoriedad. Y nos dice, el responsable de la instalación clasificada contará con un plazo de 6 meses a partir de la puesta en marcha de la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio de Trabajo para registrar la instalación y el establecimiento y entregar la información requerida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en este momento no contamos con este aplicativo, es decir, esta herramienta tecnológica no ha sido dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Esto no significa que no empecemos a trabajar en el tema. Significa que debemos empezar a trabajar en el tema, empezar a organizarlo de acuerdo a todos estos criterios para que en el momento en que el Ministerio de Trabajo tenga a disposición o ponga a disposición de las empresas este aplicativo, ahí empezarán a contar los 6 meses para cumplir con todos estos criterios. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Y la actividad desarrollada en la instalación, el responsable de instalación clasificada deberá reportar las actividades económicas con base en la clasificación industrial internacional uniforme, es decir, el CIU revisión 4AC. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, ahí debemos tener en cuenta esto. No tenemos más preguntas por el momento. Entonces vamos a seguir con la información. Y también tenemos que tener en cuenta una información disponible al público sin solicitud. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener que debemos publicar esta información al público sin necesidad que éste nos la solicite. Es decir, tener una valla o tener un elemento que permita tener la información publicada sin necesidad que el público le esté preguntando. Esto también está un poquito en el aire y toca ir mirando cómo el ministerio lo va regulando. Y esta información es la identificación y ubicación geográfica de instalaciones, como les decía, georreferenciación, el nombre del responsable de instalación clasificada y el establecimiento, la descripción de la actividad llevada a cabo, estamos hablando del CIU, no estamos hablando de descripción ni entrega de información privilegiada, ni secreto industrial, no, es solamente el CIU. La descripción de los escenarios de accidente mayor y resumen de sus potenciales consecuencias. Es decir, estamos hablando de lo que permite determinar el análisis de vulnerabilidad del plan de emergencias y contingencias. El listado de sustancias y su peligrosidad conforme al anexo 3 del decreto 1347 del 2021. La información específica sobre el comportamiento adecuado y las medidas de seguridad que debe adoptar el público en caso de un accidente mayor. Y entonces ahí es cuando lo articulamos y nos damos y denotamos la importancia del plan de emergencias y contingencias en consonancia con los comités de ayuda mutua. Los canales y mecanismos de participación ciudadana y el punto de contacto de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo a la que se puede solicitar la información adicional. Esto es el punto, el insumo base del sistema de gestión de seguridad de la prevención para la prevención de accidentes mayores. Entonces, démonos cuenta y hagamos aquí un par. El decreto 1347 de 2021 nos habla de cuál es el requisito para saber si cumple o no cumple y nos establece la forma. Nos habla de un responsable de instalación clasificada y de cómo hacer este reporte. Hasta aquí. ¿Nos han hablado de certificación? No. Esto no es un tema de certificación. Esto es un tema de listado inventario de sustancias químicas, autoclasificación, y esa autoclasificación está dada por la cantidad del almacenamiento y la diferenciación en las instalaciones de la empresa, que es
un área clasificada y qué es un área no clasificada. Y con esa información que es al interior de la empresa, empieza el reporte y el registro ante el Ministerio de Trabajo. Aquí no hay certificación alguna o la norma no establece certificación alguna. Solamente habla de la autoclasificación y el reporte ante el Ministerio de Trabajo. Y nos vamos finalmente a lo que es el sistema de gestión de seguridad en relación con la prevención de accidentes mayores. Y aquí tenemos varios aspectos. Entonces, el primer aspecto es ese proceso lógico y por etapas debe estar articulado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, ciclo PHBA. Desde el punto de vista del elemento de la planeación, tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una serie de políticas, política de prevención del acoso laboral, la política, algunas empresas tienen política para la emergencia, pero las que son normativas. Política para la prevención de acoso, política de seguridad vial, por supuesto la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y entonces a eso tenemos que añadirle la política como tal del sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores. Debe estar escrita y divulgada y debe darle el alcance como tal a los diferentes stakeholders. Cuando hablamos de los diferentes stakeholders, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de contratistas y estamos hablando de nuestra población, es decir, de acuerdo a la georreferenciación de la empresa. Hablamos de los objetivos. Los objetivos deben estar por escrito, deben ser claros y medibles y deben estar, pues como tal, como todos los objetivos, dentro del marco de esa política de seguridad del sistema de gestión de la seguridad y prevención de accidentes mayores. Y es la base del diseño de los indicadores de gestión. También nos habla de una información de seguridad. Esta información de seguridad son las condiciones de proceso. ¿Cuáles son las condiciones de proceso? ¿Qué es lo que estamos almacenando? Si es almacenamiento, si estamos hablando de proceso, cuáles son las instalaciones, qué proceso estamos haciendo, cuáles son los procesos críticos, cuáles son las instalaciones críticas, cuáles son los equipos críticos. Es decir, identificar los componentes del proceso, ya sea fabricación o transformación o almacenamiento, y establecer los criterios que precisamente dan la base al escenario posible del accidente mayor. Eso es a eso se refiere con las condiciones de proceso. La identificación de peligros y análisis de riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de proceso, tenemos que empezar a hablar de seguridad de procesos. Hablamos de metodologías como son la HAZAN, HAZOP. HAZAN es análisis de peligros, Hazardous Analysis, y el HAZOP es Hazardous Operativity, que es peligros de operatividad. La participación de los trabajadores, es decir, cómo va a ser mi participación de los trabajadores, y esto va dentro de las responsabilidades del trabajador en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. Entonces recordemos que en el elemento, en la estructura de 0312 del 2019, nos hablan en la parte del planear de las responsabilidades de los trabajadores por niveles en seguridad y salud del trabajo. Entonces, en este elemento, pues debemos articular, podemos definir cuáles son esas responsabilidades, entre comillas, no entre comillas, esas responsabilidades de los trabajadores frente a la prevención de accidentes mayores en cuanto a la participación en las actividades que se estén definiendo. La evaluación de contratistas, entonces, nuevamente, los contratistas aquí sí se convierten en un punto neurálgico de la prevención de accidentes mayores. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de proceso,
y tenemos a nuestro contratista de mantenimiento, una actividad que realice el contratista de mantenimiento puede desencadenar el accidente mayor. Entonces, tenemos que articular dentro de los criterios para la evaluación de contratistas, nuevamente nos estamos yendo a la fase del planear definida en estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, resolución 0312 del 2019, en esa parte que dice evaluación de proveedores y contratistas. Entonces, ¿cómo incluimos los criterios de la evaluación de contratistas, de la prevención de accidentes mayores en ese elemento que es evaluación de proveedores y contratistas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y la gestión del cambio, fundamental. Cómo la gestión del cambio en la empresa nos va a modificar las condiciones de las instalaciones clasificadas. ¿Y por qué? Porque eso entra en la actualización del registro o en la suspensión del registro. Porque la suspensión del registro es que, ¿por qué se suspende el registro? Porque o la empresa se acaba o porque ya no cumple los criterios, es decir, los umbrales para ser una instalación clasificada. Entonces, esa gestión del cambio es fundamental y es fundamental dejarla definida dentro de lo que hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, a relacionarlo en cómo se va a ver afectado en las instalaciones clasificadas como parte de nuestro sistema de gestión en prevención de accidentes mayores. Cuando nos vamos a la parte del hacer, pues tenemos que hablar de los procedimientos de la operación. Vámonos al tema más sencillo y el que más han preguntado, el almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento, entonces miramos cómo son los procesos de recepción, cómo son los procesos de distribución, cómo son los procesos de la inspección de estantería, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de procedimientos de la operación que pueden estar relacionados con situaciones críticas que desencadenan el accidente mayor. Y entonces hablamos del principio ALARP y del principio y del RAHAGEP. ¿Qué es eso? Esos son trabalenguas. No, no son trabalenguas. Cuando hablamos del ALARP, dice as low as reasonable possible. Es decir, tan bajo como sea racionalmente posible. Es decir, tenemos que reducir el riesgo tan bajo como sea posible. Recordemos que el riesgo no se elimina, sino se controla y se reduce lo más bajo posible, que es cuando hablamos del riesgo residual en las matrices de identificación de peligros y evaluación, valoración y evaluación de riesgos. Y hablamos también de lo que es RAHAGEP. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿eso qué significa? Son buenas prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadas. La sigla viene de la definición en inglés, que es Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices. Y esto, como tal, estas buenas prácticas de ingeniería es lo que se relaciona en los procedimientos de la operación. Entonces es fundamental tener en cuenta esas buenas prácticas de manufactura, esas buenas prácticas de ingeniería, involucrarlas en el procedimiento de la operación. A partir de la estandarización de esos procedimientos, hacemos el entrenamiento de nuestro personal, miramos si a nuestros contratistas también tenemos que incluir dentro de esa inducción de contratistas un entrenamiento o solicitarles un entrenamiento relacionado a nuestros accidentes, a nuestra prevención de accidentes mayores, hacer una revisión de seguridad de prearranque. Entonces ahí hablamos de seguridad de procesos. ¿Cuáles van a ser las estrategias en la revisión de seguridad prearranque? La integridad mecánica, fundamental. Estamos hablando de almacenamiento. ¿Cuáles van a ser nuestra inspección certificada para determinar que la estantería sí resiste lo que tiene que resistir, no tiene fisuras, no tiene corrosión, no tiene daños
que puedan afectar esa integridad mecánica y pueda generar un evento por un colapso de estructura. Cuando nos vamos a proceso, pues muchísimo más. Cuando nos vamos a procesos es cuando hablamos a HACCP. Entonces, cómo los daños en las válvulas o los daños en algún elemento de esas instalaciones industriales pueden generar o pueden desencadenar el accidente mayor. Hablamos del permiso de trabajo porque estamos hablando de una operación como tal. Entonces, el permiso de trabajo estamos hablando de procesos como tal. Y la preparación de respuestas ante la emergencia de identificación desde lo que es el riesgo individual, que es el riesgo para única o persona que se encuentra expuesta a uno o varios peligros, y esa es una probabilidad anual, que eso va dentro de lo que es como tal la proyección de, o la calificación en nuestro análisis de vulnerabilidad cuando estamos hablando de emergencias, plan de emergencias y contingencias. Nos vamos ahora para el verificar. El verificar son los indicadores de desempeño, proceso y resultado, investigación de incidentes y accidentes mayores, incidentes, por supuesto, accidentes esperamos que no sucedan. Auditorías de cumplimiento a partir de los requisitos normativos y revisión por la dirección. Entonces, démonos cuenta que en la revisión por la dirección, además de tener los puntos que nos indica el decreto 1072 del 2015, debemos añadir otro punto que es la prevención de accidentes mayores. Y finalmente nos vamos para el componente del actuar, que es la elaboración de planes de mejora a partir del resultado de los indicadores, las acciones de mejora asociadas a la ocurrencia de incidentes y accidentes mayores y las acciones correctivas solicitadas por la ARL y entes normativos. Entonces, démonos cuenta, las auditorías de cumplimiento también nos dan lugar a unos planes de mejora y también, pues, desde el punto de vista de la alianza estratégica que tengamos con la ARL, sus actividades nos generan unos hallazgos y esto, pues, se va a incluir dentro de las acciones correctivas que se deben trabajar desde el sistema de gestión de seguridad en la prevención de accidentes mayores. Muchísimas gracias por su asistencia. Si tenemos más preguntas, Paola. Listo, ingeniero. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. La norma que establece los umbrales que aplican en la PAM es A. Decreto 1347 del 2021. B. Resolución 4979 del 2024. C. Resolución 5492 del 2024. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Decreto 1347 del 2021, 35%. B. Resolución 4979 del 2024, 6%. C. Resolución 5492 del 2024, 8%. De todas las anteriores, 51%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue bien, pero nuevamente, recordemos, la respuesta correcta es la A, es el decreto 1347 del 2021 y es el que establece los valores umbrales. Lo que hace la resolución 4979 y la resolución 5492 es invocar el decreto 1347. No cambia las reglas del juego definidas en el decreto 1347 del 2021. Por eso, la respuesta correcta con relación a los umbrales para definir si aplica o no la prevención de accidentes mayores es el decreto 1347 del 2021. Listo, perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. En relación con la instalación clasificada, es obligación del empleador A. Identificar y certificar la instalación clasificada. B. Autoclasificar las instalaciones y reportarlas en. C. Identificar, autoclasificar y certificar las instalaciones. D. Autoclasificar, reportar y certificar las instalaciones. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Identificar y certificar la instalación clasificada, 16%. B. Autoclasificar las instalaciones y reportarlas en caso de ser necesario, 19%.
C, identificar, autoclasificar y reportar las instalaciones según se requiera, 46%. D, autoclasificar, reportar y certificar las instalaciones según corresponda, 19%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Súper bien. La respuesta correcta es la C. Nuestro 46% de asistentes tienen la razón. Identificar, autoclasificar y reportar. En ninguna parte de la norma habla de certificar. La certificación no es una obligación normativa. Es decir, certificar es cuando hablamos de implementar una norma técnica, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, es decir, normas técnicas. Por lo tanto, el cumplimiento del programa de accidentes, el cumplimiento de los criterios definidos para la prevención de accidentes mayores es una obligación normativa. Entonces, no tiene ningún aspecto relacionado con certificación, sino con el cumplimiento de las obligaciones normativas que son identificar el lugar, georreferenciación, autoclasificar en instalaciones clasificadas y no clasificadas y reportar ante el Ministerio de Trabajo cuando se habilite el aplicativo para tal. Listo, perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El PAM y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo PAM son A, similares en su contenido y cambia la denominación. B, diferentes en sus contenidos y responsables. C, obligación del empleador implementarlos. D, estrategias para la prevención de emergencias químicas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, similares en su contenido y cambia su denominación, 5%. B, diferentes en sus contenidos y responsables, 7%. C, obligación del empleador implementarlos, 26%. D, estrategias para la prevención de emergencias químicas, 62%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Son estrategias para la prevención de emergencias químicas. Es totalmente claro. Donde el decreto 1347, que es el programa de prevención de accidentes mayores, está en cabeza del Ministerio de Trabajo, como les decía, como lo define la norma, y el sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores está en responsabilidad o en la obligación del empleador. Nuestra respuesta correcta es la D. Listo, perfecto, ingeniero. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en futuras oportunidades. Vale, Paola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy y espero haberles aportado un poquito más en este tema. Muchas gracias, ingeniero. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó este sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Continuamos con esta invitación para los habitantes del departamento de Caldas para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 a 5 de la tarde. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costos, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros.
Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real. Se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mil. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.